Damelis Rentico, muchísimas gracias por aceptar la invitación a este espacio. Hoy, 2 de abril, para mí de verdad es un gusto tenerte el día de hoy y poder conversar. Damelis, tú representas en el país pues una de las banderas azules, una de las voces de las madres azules que día a día llevan consigo este compromiso y este trabajo, esta ardua tarea de ayudar y avanzar con el tema de la conciencia sobre el autismo. Entonces, en primer lugar, Damelis, agradecerte, darte la bienvenida y pedirte tus palabras para todas las madres y los padres azules de nuestro país. Hola Carolina, muchísimas gracias por la invitación. Me alegra muchísimo estar compartiendo este espacio y por supuesto un mensaje para todas las familias que están dentro del espectro autista, porque el espectro es algo que se vive día a día, ¿no? Cuando te dicen, te hablan del duelo, te hablan de aceptación, te dicen muchas cosas cuando recibes el diagnóstico, pero es un proceso que viene, que se vive constantemente. No es que hoy superaste el duelo del diagnóstico y ya no lo sientes más, no. Cada etapa viene acompañada de un proceso de soltar todas esas expectativas que te creaste para formar nuevas que se ajusten a tu realidad y se ajusten a tu hijo. El mensaje para todos es muchísima constancia, muchísima paciencia, mucho amor, creer en las capacidades, en las habilidades de sus hijos, creer que es posible ir más allá de ese diagnóstico, porque un diagnóstico no determina lo que es o será tu hijo, lo va a determinar sus habilidades y todas esas herramientas, esas estrategias que tú adquieras a lo largo del camino para que le brindes a él y pueda desarrollarlas más adelante. Entonces, somos una red de muchísimas personas, muchísimas familias, muchísimos profesionales que estamos para brindarte apoyo, para brindarte acompañamiento y sientas que no estás solo a lo largo de este camino. Sí, Dameli, fíjate que una de las cosas fundamentales cuando tenemos niños dentro del trastorno del espectro autista o cualquier condición del neurodesarrollo, lo más importante es la aceptación y la unión de la familia. Yo creo que esa es la clave, al igual que tú, pues también comparto que pues las familias vivimos un proceso de duelo cuando tenemos algún diagnóstico, pero tenemos que aprender a superarlo, tenemos que aprender a vivir con esta nueva condición y sobre todo ocuparse. Ocuparse pasa por un proceso donde tenemos que asumir y entender, y yo soy partícipe siempre de ello, Daniel, en que tienes que aceptar que tienes que tener un nuevo estilo de vida. Y cuando hablamos de estilo de vida, quiero sobre todo también escuchar de ti, porque tú tienes una excelente experiencia con tus niños, en ese proceso de incorporación a esa nueva forma de vida, de poder, que te permite pues poder llevar y ayudar en el desarrollo en el desarrollo general de los niños con algún trastorno del neurodesarrollo. Por supuesto, cuando se habla del duelo no es más que soltarnos de todas esas expectativas, ideas que nos formamos, porque desde que mamá está embarazada, toda la familia se forma ideas de lo que es o será ese bebé, ¿no? Entonces, bueno, va a ser abogado y va a ser bombero y va a ser cualquier cosa que se nos ocurra. Entonces, cuando nos damos cuenta que en su desarrollo hay algo que no va acorde a su edad, empieza ese choque, ¿no? No es lo que yo esperaba. Y nos toca, pues, asumirlo, aceptarlo y trabajar en nosotros mismos. Creo que lo fundamental es que cada papá pueda trabajar primero en sí mismo antes de trabajar en sus hijos. Si no corregimos nosotros, no podemos corregirlos a ellos, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Cambiar
por completo nuestra forma de pensar, ese chip que tenemos bueno, papá es figura de autoridad, mamá es figura de autoridad, los niños tienen que seguir estas ciertas conductas, ¿no? Y ajustarnos a lo que son sus necesidades, a sus limitaciones, por un lado, pero tener conciencia que también son capaces de lograr otras cosas. Y ajustarnos a ellos. Entonces, soltar esos patrones que traemos arraigados a lo largo de los años y ser un poco más flexibles, entender y comprender cómo es el proceso de respeto, de crianza respetuosa, de educación positiva, de cuáles son las etapas del desarrollo por las que pasan nuestros hijos, y cada etapa viene acompañada de ciertas conductas que si no conocemos y abordamos de una forma errada, entonces obtenemos respuestas que no son las deseadas. Entonces sí, es un cambio total, radical, y al principio, fíjate que al principio me costó un poco porque yo era mamá sobreprotectora, mamá helicóptero, ¿no? Con mi hijo mayor. Entonces no le permitía, todo era como no, cerca de los 5 años fue que desarrolló un lenguaje más funcional. Antes eran palabras muy sueltas y su atención era totalmente dispersa. Me costó mucho soltarlo, todo era, él no puede, él no sabe, él no. Cuando nace mi hija, estoy sola en la casa con ellos dos, me veo en la necesidad de que mi hijo aprenda a buscar una media, a pasarme un pañal, a pasarme una crema, a saber reconocer objetos, a darle nombre. Y ese proceso, después del nacimiento de mi hija, fue lo que ayudó a Moisés, mi hijo mayor, a que pudiera adquirir ciertas destrezas. Y me di cuenta que yo estaba limitando su aprendizaje, que estaba limitando su desarrollo. Entonces, como papá tenemos que actualizarnos, aprender, leer, nutrirnos de otras experiencias para poder superar obstáculos. Pero fíjate que es muy interesante tu experiencia, Damelis, porque, bueno, pues en primer lugar eres una, digamos, doble mamá azul, pero tú hiciste de tu experiencia algo muy positivo, y de hecho tienes un trabajo en redes sociales muy nutritivo, pasa por, digamos, hasta por filtros, porque tú me explicabas en otra oportunidad de que efectivamente te dedicaste a filtrar la información con respecto al tema del autismo. Entonces, eres hasta una mamá, digamos, empujante, exitosa en algo novedoso y actual como es el manejo de las redes sociales, y lo hiciste a través de las condiciones de tus hijos. Por supuesto, y creo que investigadora también, porque intento, cuando empecé en este camino, me encontré muchísima información. Te comentaba anteriormente que el Internet es un arma de doble filo, porque podemos encontrar información muy, muy buena, como podemos encontrar información totalmente descabellada. Y cuando estamos empezando en lo que es el conocimiento del trastorno del espectro autista, no sabemos qué información es real y cuál no. Entonces podemos creer completamente aquello que dice, bueno, tu hijo no va a hacer, tu hijo no va a hablar, no va a decir, no va a moverse, y entramos en ese choque. Y pasa, he conocido a muchas mamás que están completamente paralizadas por esa noticia, ese artículo, aquella persona que dio una información que no era la correcta. Entonces, ¿qué pasa? Cuando me doy cuenta de esto, intenté a través de las redes sociales comenzar a filtrar la información de manera que la información más acertada llegara a cada una de las familias. Cada individuo es único, cada uno va a marcar cuál es su ritmo, cada uno va a marcar su proceso de aprendizaje. Sin embargo, cuando nosotros cambiamos la actitud, la manera en la que recibimos la información y respondemos ante ella, podemos mejorar muchísimos aspectos de nuestros hijos, ¿no? En la conducta de nuestros hijos, en cómo los abordamos.
Cuando vemos, por ejemplo, un terapeuta de lenguaje que nos ofrece tips, nos ofrece actividades que podemos hacer en casa y nos animamos y lo tomamos con la mejor disposición y las ponemos en práctica, es totalmente distinto a alguien que recibe una información negativa, la toma de forma terrible, porque creo que ningún padre quiere que le diga, mira, no, tu hijo no va a hacer tal y tal cosa. Entonces, es saber manejar esa información y creo que durante estos años me he dedicado a eso, a leer, a tomar la información de manera positiva. Todas las situaciones por las que pasamos, a veces son, digamos, nubes grises que se nos pasan y debemos darle la vuelta hasta encontrar esa pequeña lucecita, por muy pequeña que parezca, que nos indica que, mira, si al final del túnel podemos encontrarla, pero va a depender de nosotros, ¿no? En esa caída, porque a veces sentimos que es un momento como de frustración, de tristeza, pasamos por crisis, los muchachos pasan por crisis que no, nos derriban, ¿sí? Por darle algún nombre, ¿no? Entonces es sacudirnos las rodillas, levantarnos con mucha más entereza y aquí vamos de nuevo porque sí se puede. Sí, Madres Azules ha sido un proyecto, como decíamos anteriormente, exitoso, muy exitoso, y una de las cosas que también me gusta es que solamente no abordas el tema del autismo. Tú te pasas de repente por un trastorno específico del lenguaje y das un tips, tú te pasas por un problema de conducta, por el tema de los niños con hiperactividad, y es una gran herramienta para las madres poder tener una información muy puntual, muy precisa, y de muchísimo valor. Y yo creo que eso ha sido parte del éxito que tú has tenido en las redes sociales y del excelente trabajo que tú has brindado a través de, bueno, de tu proceso de investigación. Eso es un trabajo más que tú has tenido a partir de ahora y que, bueno, de verdad ha sido de mucha ayuda. Fíjate, Dameli, un tema muy importante, y es que este 2 de abril, pues, agarró a las madres y a los padres azules en cuarentena. Entonces, este proceso de cuarentena yo creo que ha sido como la prueba de fuego para nosotros entender muchísimas cosas y para que reflexionemos sobre otras. Y en este sentido, pues yo me pongo a pensar y digo, qué importante es el valor y la atención que nosotros tenemos que darle al tema de las terapias. Porque muchas veces muchos padres cometen el error de que la terapia es puntualmente en el horario que te corresponde y las sesiones que tengas semanales, y no aplicamos y desarrollamos ni entendemos a veces también la importancia de darle continuidad al consejo de la terapeuta, a ponerlo en práctica en casa, a incorporar eso dentro de las rutinas de los niños. Entonces, en este proceso de cuarentena, Damelis, el reto de esos papás y de esas mamás azules con los niños ahora en casa. Sí, yo hace un tiempo, hace bastante tiempo, hice una entrada en el blog que se titula Los terapeutas no tienen varita mágica, porque en una experiencia, pues asistíamos a la terapia, el niño interesado en repetir los ejercicios que aparecían en su cuaderno, la terapeuta le había dibujado los ejercicios que debía hacer con la lengua, y pues mamá se encontraba un poco cansada o desanimada en ese momento. Sin embargo, me llamó mucho la atención y me sirvió de reflexión, porque somos los papás los primeros terapeutas. Somos nosotros, con nosotros pasan la mayor parte del tiempo y es aquí donde se debe aplicar la terapia, es aquí donde comienza todo. Esta es la primera escuela, la primera terapia. Entonces, ¿qué pasa? Si durante 45 minutos, 2 o 3 veces por semana, se practica algo que no se refuerza en casa, estamos haciendo que ese niño no avance y que ese terapeuta esté perdiendo parte de su tiempo. Y también hay que respetar el trabajo de otros. Entonces, es importante, muy importante, fundamental que en casa se ponga en práctica todo esto. Y no es sentarnos en una mesa y bueno, este es el A, I, O, U o este es el movimiento. No, es
aplicarlo a las actividades diarias. Vamos a la cocina, acompáñame, pásame el tomate, mira, el tomate es de color rojo. Es todas estas actividades al día a día. Mira, vamos a doblar esta ropa, esta camisa, de qué color es la camisa, mira, tiene un dibujo, qué forma tiene, ¿no? Es aplicarlo a todas las actividades que hacemos. Dameli, ¿cómo es tu experiencia con tus niños estos días de cuarentena y las rutinas? ¿Cómo la estableces tú? ¿Cuál es tu experiencia en estos días? Pues no es que cambie mucho, aquí seguimos parte de las rutinas, incluso tengo, las he mostrado anteriormente en la cuenta de Instagram, una, eh, una lámina de papel bond, donde se les coloca a ellos los horarios. No es tan rígido cuando estamos aquí en la casa, es más estructurado para los horarios de la escuela porque se tardan un poco, sobre todo porque chocan mucho, entonces uno se quiere bañar primero ese día o no, ninguno de los dos quiere, entonces les pongo horarios en cuanto a, bueno, a tal hora nos vamos a bañar, a tal hora ya debemos estar vestidos y vamos a comer, y pues durante esta cuarentena aprovechamos para realizar muchas actividades en familia que les ayuden a ellos pues a reforzar otras áreas, entonces muchos juegos de mesa, juegos dibujos, les encanta dibujar, tenemos un tiempo determinado para el uso de la computadora, esto ya es preestablecido desde hace bastante tiempo y es solo durante los fines de semana. Tenemos las tareas también que mandan, tenemos un horario para desarrollar las tareas y las comidas, es importante que no se salten las comidas, pero creo que es parte del día a día, ¿no? A nosotros no nos ha, a nosotros en particular, pues no nos ha, no lo hemos sentido como algo distinto, una diferencia. Lo que sí es difícil para ellos es estar en la casa durante tanto tiempo, porque ellos tienen una hora de juegos con otros niños del urbanismo, con el que comparten en algún momento y ya ahora sí empiezan a sentir esa ansiedad de estar encerrados. Pero intentamos que se hagan juegos, ejercicios, vamos a saltar, vamos a crear castillos con las sábanas y las mesas y las sillas. No soy rígida, por así decirlo, con el tema del orden. Tenemos una hora en la tarde ya para recoger, para ordenar, pero durante el día damos rienda a la imaginación, porque además de estas restricciones que tenemos por no salir, los voy a restringir en la casa y pues va a generar un choque mucho. Al contrario, me siento con ellos, vamos a pintar, vamos a hacer, vamos a dibujar y vamos a divertirnos. Qué bueno. Fíjate que este día, 2 de abril, que su función es sensibilizar, tratar de crear conciencia con el tema del autismo, pues, falta mucho, Dameli. Yo creo que todavía falta muchísimo trabajo que hacer y una de las cosas más rígidas que nos conseguimos, no solo en procesos de aprendizaje de niños con algún tipo de trastorno del neurodesarrollo o con trastorno del espectro autista, sino que hasta de manera general es el sistema educativo. Quiero escucharte tus palabras con tu experiencia y las preocupaciones que puedas tener con respecto a esto, porque siento que como sociedad estamos todavía muy lejos de un sistema educativo realmente integral, realmente consciente de las diferencias que existen entre todos los niños. Sí, tenemos un sistema educativo que está en pañales, está muy obsoleto, no se ajusta a las realidades. Este sistema educativo es de hace muchísimos años, no se toma en cuenta todos los avances y toda la evolución que han tenido incluso los niños. Cuando comentas con alguien, digamos, un poco mayor, te dicen, mira, los niños de antes eran más tranquilitos, más, wow, y los de ahora son muy estimulados, nacen muy activos, con los ojos buscando todos los sonidos, todas las luces, y es esto, tenemos que ajustarnos a todos estos cambios y ajustar el sistema educativo que para nada es inclusivo.
aun cuando se autonombran como un sistema inclusivo, ¿verdad? Porque en una escuela aceptan a niños con diversas condiciones, sin embargo no se capacita a los docentes, no se capacita al personal, no reciben ningún tipo de formación para abordar a los niños dentro de las aulas. Entonces tenemos docentes que están muy estresados, muy cansados y por supuesto le temen, ¿no? Cuando uno no conoce algo le teme y rechaza. Eso es lo que ocurre dentro de las aulas. No sé cómo abordar a un niño que quizás se dispersa con mucha facilidad, que se levanta de su silla y deambula dentro del aula y no quiero trabajar con esto porque no tengo las herramientas. Entonces es importante, necesario que desde el sistema educativo se dote, desde que comienzan a estudiar la carrera de educación, exista una asignatura que hable de cómo abordar todo lo que son los trastornos del neurodesarrollo, que hable de las dificultades del aprendizaje y no de forma general, sino que desde el inicio puedan ir desarrollando los temas para que al finalizar, al concluir la carrera, tengan todo el conocimiento necesario para decir, sí puedo, porque cuando tú tienes la información, te motivas, tienes la completa disposición para enfrentarte a estos nuevos retos y las personas con las que he tenido la oportunidad de conversar, docentes, que se han dado la oportunidad de conocer de qué va el trastorno del espectro autista, el síndrome de Down, el trastorno por déficit de atención y hiperactividad, todas estas condiciones, dicen que se han nutrido muchísimo, que han aprendido gran cantidad y que se sienten muy orgullosos cuando ven a sus niños avanzar, cuando ven a sus niños lograr consolidar algún aprendizaje. Es muy nutritivo. Entonces necesitamos de más experiencias como esa, que esos docentes que sí lo han logrado alcen la voz, que otros la conozcan y que por supuesto esto se multiplique. Sí, fíjate que parte, por ejemplo, del trabajo que tú haces, del manejo de la información en las redes y de la gran cantidad de personas que también están sumados a eso, yo creo que por un lado ayuda al proceso de concienciación y de sensibilización en los seres humanos como tal. Aquella familia que sus niños no tienen ningún trastorno del neurodesarrollo, a que lo conozcan, a que eduquen a sus hijos a respetar a un compañero que tengan en clase que sea diferente, a que entendamos que todos somos diferentes y un proceso donde las familias en general, todas tienen que sumarse y educar a sus hijos. Por ejemplo, yo siento que de repente con los niños y adultos con síndrome de Down hay un poco más de avance, ya hay un poco más de avance, un trayecto más recorrido por ello, hay más sensibilización con eso y hacia allá tiene que ir el autismo. Sin embargo, a mí no me deja de preocupar, Damelis, el sistema educativo, porque entonces ahí es donde yo digo, bueno, esto pasa, Dios mío, por un sistema de formación y diseño de política pública de un Estado, pasa por el diseño de políticas públicas educativas actualizadas, porque como decíamos anteriormente, pues tenemos un sistema educativo caduco, tenemos un sistema educativo obsoleto que ya no se adapta, pero es que es para ningún niño. Tenemos una planificación académica tan rígida, tan estructurada, que los niños que tengan capacidad, los niños que tienen la capacidad de permanecer sentados y prestar atención por un tiempo largo, ya eso no les sirve a futuro dentro de su preparación como ser humano y como persona. Y está demostrado en tantas teorías que hablan sobre las emociones, por ejemplo. Entonces, el tema del sistema educativo yo creo que es lo más crudo, lo más lejano que podamos tener, y es donde yo digo, qué interesante que después de tantos años, Dameli, la teoría de María Montessori tiene tanta pertinencia hoy en día. Por supuesto, ahora es que más debe ponerse en práctica. El sistema actual
se basa en que el niño, el joven aprenda ecuaciones, aprenda sumas, restas, divisiones. Sin embargo, se olvida de lo que es la parte emocional, de qué nos sirve. De esto hay una imagen que me gusta compartirla cuando la veo, de que no sirve que el niño sepa dónde colocar el planeta Marte en el sistema solar, si no sabe dónde poner sus emociones, no sabe qué hacer cuando está molesto, cuando está triste, no sabe cómo reconocer lo que está sintiendo. Entonces, otra de las cosas que también es preocupante, un niño de preescolar, le vamos a enseñar el ABC, y el niño de preescolar aún no adquiere hábitos para poder sentarse, no pasa tiempo sentado, no permite el contacto, en el caso de nuestros niños dentro del espectro. Entonces, ¿qué debemos abordar allí? Debemos abordar son las actividades cotidianas, ¿no? Esas que nos permiten, a través de las actividades cotidianas podemos brindarle a ellos ese conocimiento. Podemos, quizás vamos a comprar una galleta y cuánto cuesta la galleta, cuánto vamos a dar por la galleta, cuánto vamos a recibir. Entonces, estamos practicando una ecuación matemática y estamos dando a ese niño habilidades para que aprenda a desenvolverse, habilidades para que aprenda a sociabilizar, a entablar una conversación, a desenvolverse, porque papá, mamá, abuela, no somos eternos y necesitamos que ese niño sea un adulto funcional. Los niños no van a quedarse niños para siempre. Necesitamos que ellos vayan aprendiendo a lo largo de su vida a poner un botón, a servirse un vaso con agua, a exprimir un limón, cosas tan sencillas como esas. Entonces, ahorita, en la situación que estamos viviendo, nos damos cuenta que sí, es excelente que conozcan el ABC, pero ¿y lo demás dónde está? ¿Por qué no aprovechamos este momento para desarrollar esas otras habilidades? Para que el niño aprenda a tender su cama, para que aprenda a clasificar sus medias y guardarla, a doblar la ropa. Hay muchas otras actividades que los niños necesitan, más que por supuesto que es importante, pero mucho más les va a permitir el desarrollo de estas actividades de la vida cotidiana que aquellos números o aquellas letras. Sí, por eso te hablaba de la pertinencia de la filosofía sobre la educación de María Montessori, porque una de las filosofías con la que ella imparte esta teoría o con la que ella escribe esta teoría es aprender desde la enseñanza de los mismos niños hacia los adultos. Ella habla de espacios, ella habla de espacios de aula diseñados con digamos, entornos que encuentras en el hogar, como una cocina, ¿sabes? Como una sala, pero con espacios con tamaños y espacios, dimensiones ajustadas al tamaño de los niños. Sí, y muy pertinente María Montessori cuando habla desde la educación del ser humano como tal, el enriquecimiento del ser humano como tal, más que lo que hemos hecho por tantos años, enfocarnos en un contenido académico pesado, denso. Cometemos el error de pensar que si mientras más tarea y más complicada es, el colegio es mucho mejor, porque me le está exigiendo tanto a mi hijo, y no sabemos el error tan grande que estamos cometiendo. Y a mí me parece súper interesante esto, Dameli, porque, bueno, por lo menos yo particularmente me paso por todo esta, digamos, cuestionamientos, y es a raíz de aprender con mi hijo, aprender en que, o sea, empezar a ver a través de él, y como seguramente te sucedió a ti, a través de tus hijos, comenzar a cambiar, a ver la perspectiva, la percepción que tenemos o que nos han hecho ver sobre el sistema educativo o cómo tenemos que educar a nuestros hijos. Entonces, siempre es bonito este tipo de mensajes, y es que de todo lo que nos sucede, sacar lo positivo, ver el lado positivo. Y, por ejemplo, en tu caso, lo has hecho muy bien, transmitiendo un mensaje de solidaridad, de constancia, perdón, de permanencia, y de aceptar y entender las diferencias que todos tenemos, porque todos somos diferentes, Daniel.
Por supuesto, claro que sí. Mis hijos me han enseñado muchísimo. A lo largo de los años he comprendido muchas cosas. Eh, Al principio estaba muy enfocada en que mi hijo aprendiera la escuela, las calificaciones. Después me di cuenta que no es importante un número en una boleta de notas, sino es importante que él esté adquiriendo el aprendizaje necesario, ¿no? El importante, el que se quede allí, se fija y se pone en práctica en el día a día. Entonces, creo que me quité ese mito de las calificaciones también para pasar a otra cosa, ¿no? A verlo feliz, a hacerlo un niño, un próximo adolescente funcional, que pueda reconocer sus emociones. Antes era muy fácil que él se frustrara y por supuesto seguían las estereotipias, iba de un lado al pasillo al otro, se golpeaba contra las paredes y poco a poco hemos ido dándole herramientas para que él aprenda a reconocer sus emociones. Entonces ya sabe reconocer cuando está molesto, se va a una habitación, cierra la puerta y se sienta allí hasta que consigue la calma necesaria para poder salir. Ya no se autoagrede, ya no se lesiona, ni intenta lesionar a otros. Entonces ha sido todo un proceso que por supuesto, más allá de la escuela, de todo este sistema obsoleto del que estamos hablando, lo que me interesa o lo que rescato de allí es lo que puede poner él en práctica en el día a día. Por supuesto, se trata de un trabajo en equipo también, los docentes también tomar conciencia de cómo dirigen ese aprendizaje en los niños. Hay también mucha resistencia, digamos, a flexibilizar esos contenidos, a flexibilizar la forma en la que hacemos llegar el contenido. Pues hay muchos factores que afectan eso, ¿no? Que afectan la disposición de cada persona, pero creo que es necesario darles, como quien dice, un sacudón, ¿no? Un llamado de atención, de conciencia, y esa es la idea de Madres Azules, ¿no? Cuando compartimos las experiencias de otras madres, cuando compartimos esas publicaciones que, mira, nos invitan a reflexionar y a pensar que, bueno, quizás esto que estoy haciendo no lo estoy haciendo de la forma correcta, quizás si le doy la vuelta o si escucho a otras personas puedo tener muchas más ideas para llevarlo a la práctica y tener resultados óptimos. Sí. Damelis, el 2 de abril en esta oportunidad es, digamos, atípico porque se ha caracterizado por el grupo de madres y de padres que se organizan, se concentran en algún lugar y, bueno, se hace alguna actividad para hacer referencia a lo que significa este 2 de abril. Pero este año, pues la cuarentena nos está llevando a un 2 de abril distinto y cuál es el problema, ¿verdad? Entonces, cuéntame desde Madres Azules cómo estás organizando y qué estás haciendo para celebrar este 2 de abril con todas las familias de Venezuela. Yo le digo a mis hijos, todo tiene solución, vamos a darle la vuelta, por alguna forma encontramos. A veces nos quedamos pensando toda la noche hasta que, mira, damos con algo. Nosotros desde hace 5 años ya tenemos esta campaña de un selfie por el día. Con una prenda de color azul y subimos a nuestras redes sociales una imagen, una fotico, con un texto donde ayudemos a derribar todos estos mitos que existen en torno a las personas que están dentro del espectro. Por ejemplo, que las personas que están dentro del espectro viven en su mundo. No. No es así, ellos viven en nuestro mundo, todos vivimos en el mismo mundo. Lo que tenemos es que aprender a ser más comprensivos, más pacientes y aprender nuevas formas de incluirnos. Entonces, es eso, invitamos a toda la población a sumarse, a inundar las redes sociales de su selfie por el TEA, de vestirse de azul. Pueden hacer, ahorita hay muchas campañas que pueden hacer un corazón, el símbolo del infinito, una pieza de rompecabezas. Yo estoy haciendo por aquí mis imágenes también, ya te las enseño, mira. Yo también me estoy preparando.
Me faltan unas letritas por allí para terminar de publicar mi foto. Y es esto, es movernos todos, es hacer que tomemos conciencia, es que si alguien puede ver una foto y le llama la atención y pregunta de qué va el tema o cómo puede ayudar, ya hemos ganado mucho. Con una sola persona que pregunte ganamos muchísimo, porque esa persona puede compartir, puede difundir, puede crear conciencia en otros. Entonces, creo que este es un trabajo de hormiguita, ha ido de poquito en poquito. En Madres Azules en los últimos 5 años hemos crecido muchísimo y agradezco a todas las personas que día a día comentan, que día a día envían sus publicaciones para ser compartidas con ideas, con tips, con notas informativas. A todas esas madres que nos comparten su experiencia, que nos dicen: hoy el niño dejó los pañales, hoy logramos que dijera una palabra, hoy hicimos una letra. Son experiencias que me nutren porque las siento como si fuesen mías. Siento que esta red se ha convertido en una gran familia en la que todos nos apoyamos, y esa es la idea. Bueno, Dameli, yo creo que más que hacer lo simbólico con el selfie, que desde nuestra familia lo vamos a hacer también, por supuesto, yo invito a que, así como en la cuarentena, nos hemos impresionado con grandes jugadores de fútbol, haciendo donativos millonarios de sus ingresos para aportar en el proceso científico de investigación para la vacuna contra el coronavirus. Pues yo simplemente le pediría a todos tus seguidores, a todas las personas que comiencen a hacer su selfie, que etiqueten a los influencers, a las personas famosas, a las celebridades, quien tengan cantidad de seguidores, para que ellos a través de sus redes solamente puedan compartir la información con el Día del Autismo y tratar de que sea masivo, porque el propósito, yo sé que más temprano que tarde se va a lograr. Damelis, de verdad yo te felicito por tu trabajo, te felicito por tu constancia, eres una mamá ejemplo, bueno, tú y tu esposo son una familia ejemplo a seguir, de la dedicación, de la constancia, de lo que eso implica en los avances de los niños. De verdad quiero darte las gracias por haber aceptado la invitación a este espacio. Y bueno, Dameli, las puertas quedan abiertas para en otro momento seguir conversando y bueno, y vernos y tomarnos algo como lo teníamos pautado, que era lo que realmente queríamos hacer para el día de abril, hoy 2 de abril, de que lo hiciéramos bajo la dinámica de mi espacio. Pero bueno, ya habrá tiempo para hacerlo pronto también de esa manera, Damelis. Exacto, no, muchísimas gracias a ti por la invitación, estoy a la orden y quedamos pendientes, claro que sí. No importa si lo hacemos dentro o fuera de casa, lo importante es seguir hablando del trastorno del espectro autista, seguir haciendo ruido, sea a través de las redes sociales, a través de una ventana con un globo azul o un corazón pintado de azul. No importa la forma, lo importante es que llegue la información y que se llegue al corazón, porque podemos leer muchas cosas de un libro y a veces lo comento con algunas personas. Una guía, un libro, lo que tú consigues por allí, no se parece en nada a lo que tú vives en el día a día. Y son esas experiencias que compartimos las que van sensibilizando a todas las personas que no conocen, no tienen idea de lo que es el trastorno del espectro autista, pero que cuando les llega ese mensaje, pues algo toca en ellos, que se suman a esta causa, quieren colaborar, quieren ayudar. Entonces vamos a seguir alzando la voz, vamos a seguir compartiendo y nos seguimos viendo entonces. Sí, así es, seguro, Damelis. Nuevamente muchísimas y un gran abrazo desde acá.